Retomamos las jornadas, agradezco a esta mesa, me encanta esta mesa, ¿sí? Es una mesa potente porque va desde la experiencia, ¿sí? Esta mesa se llama Experiencias en Resiliencia y Supervivencia. Luego van a ver por qué, pero lo mejor que les puedo decir lo van a decir ellos. Así que vamos a empezar con Fernando Gómez. Él es un sobreviviente, luego en esta mesa aprenderemos qué es un sobreviviente y un superviviente. Así que Fernando, que le acabo de decir, che, mandame un currículum porque él se va a presentar mejor, pero es estudiante de psicología acá en la UNLP, divulgador en la prevención del suicidio, ha dado charlas TED y tiene mucho que contarnos. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir. Como ya me presentaron, soy Fernando Gómez, tengo 21 años, estoy estudiando psicología en la Universidad Nacional de La Plata y me autodenomino divulgador de la prevención del suicidio, sobre todo en adolescentes. Más o menos para empezar con mi relato, todo por lo que hoy en día estoy divulgando y tratando de hacer que mucha más gente se ocupe de la temática del suicidio, es porque a mis 12 años, 12, 11 años, pasé por una etapa en la cual sufrí de bullying en la escuela al inicio de la secundaria, en el cual ese bullying generó que muchísimos pensamientos que tenía o muchísimos gustos que yo tenía no los tomara como propios, los empezara a tomar como que estaban mal. Empecé a tener la idea de que yo estaba equivocado en lo que me gustaba, en lo que pensaba. Por ejemplo, el hecho de que a mí en su momento me gusta, en su momento y ahora, pero en su momento era más difícil hacerlo, era jugar a juegos de computadora. Yo vengo de un pueblo del interior, de la provincia de Buenos Aires, su nombre es América Rivadavia. Ese pueblito es un pueblo muy chico y como en todo pueblo chico, estamos muy limitados a hacer cierto tipo de disciplina o de tener cierta cantidad de gustos. A mí particularmente lo que me pasaba es que era muy malo para todos los deportes, soy muy malo para todos los deportes y académicamente tampoco era que destacaba, por lo cual las actividades que a mí me gustaban no se podían hacer en el pueblo y tampoco eran como del agrado en general de los demás chicos. Por eso mismo y porque para el que jugaba fútbol o vóley, por ejemplo, era el que no hacía bien, el que no jugaba bien, el malo, el que siempre lo mandaban al arco, y para los chicos que eran estudiosos y que eran aplicados era un burro porque tampoco destacaban ninguna materia. Entonces me empecé a encontrar solo, aislado, sin tener ningún tipo de grupo al que pertenecer, y por eso me empezaron a surgir dudas que como venía diciendo, que empezaron a surgir dudas en mí que eran contra mi propia persona, por decirlo de alguna forma. Empecé a tener ideas de que no estaba en lo correcto, de que por algo estaba haciendo las cosas mal y por eso no tenía amigos, de que la culpa era mía, que si todo el mundo estaba en contra mía, por algo era y la culpa la tenía yo. Y esos pensamientos fueron evolucionando, creciendo, se formó como una especie de bola de nieve, en la cual los pensamientos pasaron a ser de el mundo en general no me quiere, no sirvo para este mundo y lo mejor que podría llegar a pasarme es morir. Nadie sufriría mi pérdida, y así fueron cada vez aumentando hasta el punto en que básicamente por lo menos en el día tenía 5 o 6 pensamientos, por decir algún número,
alguna ideación suicida. Me encontré cada vez peor en ese sentido, cada vez me aislé más, no lo quería hablar con nadie porque si decía, porque mi planteamiento era, si me equivoco con los deportes, ¿por qué no me estoy equivocando con esta idea? Y me van a criticar también por esta idea. Entonces no lo contaba, ni amigos no tenía, a mi familia me daba muchísimo miedo y vergüenza contarles de que no era lo suficientemente valiente o no era lo suficientemente fuerte para afrontar la situación que tenía y hacer, según yo, las cosas como debía. Y en la escuela menos que menos, porque ¿cómo le vas a decir que a tu profesor, a tu director, de que la culpa la tienes uno que no hace quilombo nunca y el que siempre termina la dirección por alguna pelea es el que es la víctima, ¿no? Porque es lo que me pasaba, porque siempre al hacerme bullying, a que me hagan una trabada, a que me digan algún insulto, si bien yo no contestaba y si bien yo no respondía ni física ni verbalmente, como el problema era de la persona que hacía la acción agresiva y la que no, yo siempre estaba en la dirección. Entonces no tenía muy buena publicidad por parte de los directivos. Dentro de esto, yo llegué al punto de no querer ir a la escuela y no querer hacer ninguna actividad, nada, y llegué al punto de estar, que mi rutina fuera tratar de despertarme, ir a la escuela, estar 4 o 5 horas, volver, y todo el tiempo que me quedaba hasta dormir, cenar y dormirme, me lo pasaba pensando porque, si bien tampoco es que soy viejo, como se puede ver, tenía un uso limitado de por lo menos de computadoras o celular, que era lo que me gustaba a mí. Entonces, o sea, uso limitado en el sentido de que también pasé la etapa de no podés estar todo el día en la computadora, entonces no podía estar haciendo lo que me gustaba a mí. Y todo el resto del tiempo me la pasaba tirado en la cama sin hacer ninguna actividad y mirando el techo pensando en esto, pensando en por qué soy yo, por qué no puedo agradarle a la gente, por qué, y con eso el devenir de la salida es morite. ¿Para qué vas a vivir? Si a nadie le agradas, si a nadie vas a hacer poner triste con tu muerte. Esos pensamientos los tuve más o menos durante 2 años seguidos, todos los días, todas las semanas. Y el día que algo cambió fue un día en el cual, por no salir tanto, mi familia dijo, bueno, vas a tratar de tener que salir, ¿por qué no vas al cumpleaños de X compañera? Todo esto teniendo en cuenta de que mi familia ni sabía lo que me pasaba por la cabeza, porque yo no les permitía saberlo, porque yo no les contaba, y cada vez que me preguntaban si estaba bien, si no les contestaba que sí, les decía, ¿qué te metés? Y los rechazaba con agresión. Entonces no tenía mucha info mi familia, ni tampoco forma de acceder a cómo yo estaba. Un día, medio que por tratar de ayudarme, me dijeron, no, tenés que ir, a este cumpleaños tenés que ir para poder salir un poco de tu casa, te va a hacer bien, tratar de con otros, con tus pares. Entonces, medio como porque no me retaran, les dije que sí, y había ideado todo un plan maestro para no tener que ir al cumpleaños. Me bañé, me cambié y hice todas las cosas pertinentes antes de ir al cumpleaños, y mi idea era no ir al cumpleaños y empezar a dar vueltas por mi pueblo, porque en ese momento no había problema, un chico de 12, 11 años podía andar solo por el pueblo porque no pasaba nada. Entonces mi idea era esa, voy a dar vueltas por el pueblo hasta que más o menos se cumpla la hora de que finalice el cumple, voy a volver y voy a decir que está todo bien, soy un crack, dije yo. Hice exactamente eso, salí de mi casa con la idea de decir voy al cumpleaños, voy. Hice 3 cuadras y empecé a dar vueltas. Estuve caminando, hasta que en un punto de
de este recorrido que estaba haciendo por tiempo, me encontré con un pibe que la verdad que mi primer pensamiento fue, ¿qué le pasa a este chabón? Porque yo lo que vi fue que había un chico que estaba en un garrafero, que es donde está la instalación de gas, pero en el pueblo, como son todas casas de planta baja, está como sobresalido. Entonces, estaba saltando arriba de este garrafero, haciendo lo que parecían trucos. A mí me llamó la atención porque dije, ¿qué onda? Este chabón está completamente desquiciado, porque no era una actividad normal en el pueblo. Por lo cual, muy tímidamente y con toda mi voluntad y fuerza y fe que tenía en ese momento, me acerqué muy dificultosamente, no se dice así o sí, dificultosa, bueno, con dificultad, me acerqué al pibe este y muy tímidamente le pregunté, hola, ¿cómo estás? El pibe evidentemente contestó, hola, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Y le comenté quién era. Le pregunté qué estaba haciendo, él me contestó, me empezó a preguntar si le gustaba, si quería intentar. Yo le dije evidentemente que no, porque no tenía idea. Y así empezó una charla en la cual el pibe me preguntaba cosas y yo contestaba con monosílabos. Le decía sí, no, sí, no, sí, y todo el tiempo era eso. Fue una única charla de eso, esa tarde. Me di cuenta de que este pibe tenía la re voluntad, que yo no le parecía raro y que lo que yo sabía o que lo que a mí me gustaba, él también lo entendía y también un toque le gustaba. Hicimos mucho, tuve la oportunidad de hacer chistes sobre juegos de computadora, sobre series, sobre animes, cosa que con otro no podía hacerlo porque era recibir un bardeo, un insulto o una agresión seguro. Entonces me sorprendió muchísimo porque no era lo común. Este pibe me seguía las jodas y la verdad esa tarde la pasé re bien porque dije, este pibe realmente me escuchó, estuvo piola. Y esa misma tarde este pibe me invitó esa misma tarde ese pibe me invitó a juntarme con él y con otros amigos que tenían el mismo humor y demás. Pasó el tiempo, me empecé a juntar con estos pibes, empecé a formar parte de ese grupo, empecé también a hacer esta disciplina que hacía el pibe, que era lo que hoy se denomina como parkour, que es básicamente una disciplina. Y de a poco me fui juntando con este grupo, me empecé a relacionar muchísimo más, empecé a contarles lo que me pasaba, porque estos pibes me ayudaban y me permitían abrirme en un espacio. Estos pibes me dijeron que yo no era el único, que era un pensamiento que yo tenía, que era soy el único que piensa así. Estos pibes me contaron que ellos también en su momento la pasaron, pero que como estaban en grupo se les hizo más fácil, que tenía el grupo a disposición de ellos, que podían ayudarme en lo que yo necesitase. Gracias a eso empecé a utilizar una habilidad que tenían ellos, que era discutir y hablar y tratar de hacer entrar en razón al otro con cierto tema. Y empecé a utilizar esto con mi familia, pero de una manera que no estaba bien, por decirlo de alguna manera, porque todo lo discutía, me ponía en contra de. Si tenía que llegar a las 8, llegaba a las 10 y discutía, si íbamos a comer tal comida quería otra, y si tenía que hacer la tarea no la hacía, y así constantemente, y en la escuela también. Ahora no solo era recibir insultos, que sino también los daba, o sea, no hacía bullying, sino que me defendía de esos insultos, con más insultos, y también le contestaba a las profesoras, les decía, ¿qué sabrá usted? Siempre tratando de ser respetuoso dentro de todo, pero en contra de todos, excepto de mis amigos. Esta actitud de un pibe como yo, que no hablaba, que no hacía nada, que era lo más parecido a una planta posible, a mi familia le empezó a parecer muy raro. Y como recomendación me dijeron si quería tener la ayuda de algún profesional.
yo, sinceramente, mi primer pensamiento fue, voy a hacer esto, pero solamente para que vean que están equivocados. Porque voy a ir y voy a seguir igual. Así que voy a ir a prepo. Y fue solamente por mi orgullo de decir tengo razón. Empecé a ir al psicólogo, el psicólogo no sé cómo o por qué, pero lo empecé a entender de que él no tenía nada en contra mía, que era lo más parecido, por decirlo así, a mis amigos, pero viéndolo en un adulto. Empecé a hablarle, pero no solo de cosas que eran normales de hoy fui a la escuela, hice tal tarea, no sé qué, sino que empecé a hablarle de cosas que realmente me afectaban. Y él, como mis amigos, me permitía hablar de eso, me dejaba. Y también me aconsejaba o me replanteaba cosas y pensamientos que yo tenía. Hasta que un punto me animé y le dije sinceramente lo que me pasaba. Le dije, me quiero morir. O sea, sinceramente, prefiero estar dormido todo el día que estar despierto. Prefiero no pasar por las cosas que paso y morirme. Ahí entendió todo lo que me pasaba al psicólogo y empezó a tratarme sobre esos pensamientos. Otro cambio importante fue que me cambié de escuela, cambié a la escuela donde estaban estos pibes, porque el psicólogo me ayudó a tener el valor de decirle a mi familia de que quería cambiarme de escuela. Y en esa discusión, porque no sé cómo será acá, pero por lo menos en los pueblos chicos pasa mucho que una escuela pública se la ve como peor a una escuela privada, entonces hubo como una mini discusión de por qué te querés cambiar, si estás bien en esta escuela, si tiene buen nivel, si estás becado, bla, 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 por parte de mi familia. Hasta que en un momento no aguanté más, el nudo en la garganta que tenía no lo podía soportar y le vomité a mi familia todo lo que sentía, todo, absolutamente todo. Y le dije, me quiero ir porque me hacen esto, porque me quiero morir. Y mi familia reaccionó de la manera que menos pensé que iban a reaccionar. Se quedaron callados y mi vieja, me acuerdo que lo único que me respondió fue, bueno, ¿a qué escuela querés ir? Ahí terminó la discusión. Se entendió que yo no quería estar en la escuela, pero no por un tema de rebeldía. No quería estar en la escuela porque no la estaba pasando bien. Me cambié de escuela, me fui a la escuela de los pibes y ahí conocí a una profesora que me ayudó muchísimo a la hora de poder comentar todo lo que me pasaba también. Porque con esta profesora teníamos que estudiar tragedia y muchos de los libros que se repetían muchas de las cosas que se repetían en estos libros de tragedia eran que muchos de los personajes tenían algo relacionado con la autolesión o con el suicidio. Por ejemplo, Edipo, Romeo y Julieta, lo dije al revés, y otros que tuve que leer. La verdad que los libros no me interesaban nada. Lo que sí le interesó a uno de mis compañeros era que todos los de este tipo de libros terminaban en eso, en suicidio o autoagresión. Y no entendía por qué. Entonces mi profesora dijo, o pensó, o siento yo que pensó, que dijo, a ver, estos pibes les interesa otra cosa de la literatura. No les interesa si las palabras son graves, agudas o esdrújulas. Les está interesando un tema más allá de eso. Se permitió, corrió todo lo curricular, digamos, de lado y dijo, hablemos de esto. Y durante ciertas clases, en semanas próximas, hablamos de eso, de los problemas que teníamos como jóvenes, de por qué el suicidio se repetía tanto, si era real si en la realidad pasaba lo mismo que en la literatura, de que lo más grave y lo que más se repetía era el suicidio. Y así fuimos creando, no sé cómo terminé metido, porque no era mi estilo, pero terminé metido en un proyecto de Feria de Ciencias que se llamaba Letras Suicidas. Y que lo que hacía era eso, contrastar la realidad con la literatura, ver si en la realidad había lo que había en la literatura. Ese proyecto avanzó, empezamos a hacer encuestas a escuelas secundarias más que nada, en donde nos dio un dato que a mí más que nada me sorprendía, que era que yo no era el único que pensaba así, como antes lo pensaba. Yo no era el único que quería morir o que se quería suicidar, sino que había un montón de pibes que estaban en la misma que yo y que realmente necesitaban desahogar esa herida porque nadie se encargaba de eso. Ese proyecto fue escalando al punto de que empezamos a dar charlas de prevención del suicidio en distintas escuelas y organizaciones.
Me sumé a una organización social distinta a la prevención del suicidio y traté de meter esta idea también en esa organización social. Ellos también me dieron la oportunidad de empezar a dar charlas, de comentar lo que me pasaba, de ver el proyecto de Feria de Ciencias. Y a lo largo del tiempo fui trabajando, digamos, de alguna forma, con esto de la divulgación del suicidio. Hoy en día, básicamente me dedico a tratar de subir lo mejor que puedo en redes. Y en el año pasado, por suerte, me invitaron a lo que se llama Charlas TED, que es un evento de charlas, como este, pero sin especificación de suicidio, en donde pude lograr, no solo yo, sino muchísima gente que viene trabajando como Global Sea, que el tema hiciera ruido. Siento que Charlas TED me permitió eso y la continuidad que tiene Global Sea hoy permite eso también, que ese ruido no se apague, que ese ruido no se quede en un silencio como me quedaba a mí, que no podía hablarlo. Hoy en día mi discurso es ese, es hablemos, escuchemos y sobre todo no dejemos que deje de hacer ruido esta problemática. Muchas gracias, Fernando. Siempre. Y qué interesante, 2 o 3 cositas. Fíjate que él contándolo así, que es su relato, y eso es lo valioso. Algo que hemos venido trabajando en todo el Congreso y siempre en las jornadas. Primero, pudiste hablar, o sea, lo dijo a su manera, pero lo dijo, ¿sí? Y esto, hablar. Hablar no mata, lo que mata es el silencio, primero. Después la intervención. Entonces, intervención, apareció la familia, mal o bien a las piñas, pero apareció la familia, aparecieron los pibes primero, el grupo, esto que estamos hablando siempre, vincularidad, el grupo, apareció otro grupo, ese grupo le hacía mal, esa escuela le hacía mal, se fue a otra, ¿sí? Y empezó con un psicólogo, empezó con proyectos, esto de la implicación social, lo que venimos trabajando en todos estos 3 días, ¿sí? Digo, estamos repasando cosas que, decir, bueno, es todo lo que, todo nos lleva a lo mismo. Entonces, él pudo, con sus propias estrategias y a pulmón, y por eso está acá, salir adelante y captar eso. Bueno, capté un grupo de amigos de la calle, de la nada, me pasé a la escuela, le dije a mi familia, hey, ayuda, el psicólogo, bueno, voy, y el psicólogo ayudó, o sea, y la implicación social, está implicado, él está voluntariamente dando tiempo y activando y actuando para que otros que les pasó lo que le pasen a él digan, bueno, este no es el túnel final, hay opciones. Entonces, un aplauso para Fernando. Gracias. Vamos a presentar a la licenciada en Relaciones Públicas, Greta Lapistoy. Greta es agente de propaganda médica, técnica superior en ceremonial, protocolo y relaciones públicas, autora del libro Inconscientemente Verdadera, un volcán llamado Bipolaridad, secretaria privada de la Presidencia de la Federación de Educadores Bonaerenses, jefa de trabajos prácticos en la materia Comunicación Gubernamental, carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Católica de La Plata. Greta, es un gusto tenerte acá con nosotros, te agradecemos, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que después de todo lo que dijo Fernando me quedé helada. Primero quiero agradecerle a Cecilia que me propuso para esta mesa, a Hernán que permitió y aceptó la propuesta de Cecilia y a la Universidad Nacional de La Plata, que bueno, la verdad para mí es un orgullo estar en una universidad tan importante, estar dando una charla. Así que, bueno, 3 agradecimientos antes de que me olvide y me meta en toda la historia. Segundo, aclarar que todo ese currículum que dio Hernán lo hice y lo logré bajo un tratamiento de bipolaridad, porque hay mucha gente que cuando lo escucha piensa de que, bueno, bueno, ella tenía todo eso, ya era licenciada, ya había estudiado. No, yo era mamá por mi diagnóstico, que en ese momento no lo conocía, no había logrado justamente todo eso. Por el tema de que mi vida era como medio inestable, subía, bajaba, todo el mundo me decía, bueno, es la personalidad de ella.
A diferencia de Fernando, yo me sentía muy parecida a Fernando, pero como todas las personas tenemos diferentes formas, todas las personas tenemos diferentes caminos, a diferencia de él, yo no me encerraba, yo me abría y armaba una coraza, y de hecho tengo gente del barrio que me dice, ay, pero nosotras queríamos ser como vos, y ahora leemos tu libro y no podemos creer que vos sentías todo eso. Y yo sentía lo mismo que Fernando, pero en vez de encerrarme en mi habitación, salía al mundo con una careta, con un disfraz de yo soy la mujer maravilla que puedo con todo, me revelaba a mi mamá, a mi papá, tenía un montón, era extremadamente sociable, ya demasiado sociable, pero tenía incluso hasta las mismas ideas que Fernando. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, cada cual hace lo que puede y esconde su dolor escondiéndose en una habitación o escondiéndose en un personaje. Yo me escondía en un personaje de persona sociable, simpática, divertida. Pero bueno, el proceso estaba por dentro, así que ese proceso me iba como carcomiendo. Seguí adelante, terminé de estudiar, empecé a trabajar. Era la época donde o estudiabas o trabajabas, así que no tenía como mucha opción. Después fui mamá a los 21 años de una hija que es mi mayor orgullo, que no está en el currículum, pero para mí, antes de todo eso, soy mamá, y además lo fui antes de todo eso. Y encontré como un motivo de vida, pero tampoco terminaba de sentirme completa. Y como dijo hoy Andrea, creo que fue, busqué la solución mágica, buscaba la solución del gurú, de quién me iba a solucionar la vida, y me metí en un taller de respiración holotrópica que supuestamente, bueno, si quieren lo pueden buscar, es difícil de explicar, yo lo narro en mi novela. Supuestamente yo iba a entrar en mi inconsciente, iba a llegar a los recuerdos del canal de parto, me iba a sacar todos los traumas y al otro día iba a ser feliz. Era mágico, era divino, era la solución a todos los problemas, ya estaba. ¿Para qué iba a gastar en psicólogo? Había ido 6 meses y mucho no me había solucionado, así que mejor era eso y chau. Bueno, eso fue el comienzo del fin y el comienzo del comienzo. O sea, fue el comienzo del fin de esa etapa. Pasé después de ese taller durante 1 mes y medio el manía, lo que se llama, del diagnóstico que luego me dieron de bipolaridad. Como dijo Andrea, dormir 2 horas es terrible. Bueno, no dormir 1 semana les puedo jurar que es mucho más terrible. Y después de 1 semana sin dormir, fui y le dije al psicólogo que había aceptado que me vuelva a ayudar cuando yo me daba cuenta que cada vez dormía menos, pero cada vez tenía más energía. Comía menos y cada vez tenía más energía. Entonces había algo que no me cerraba. O sea, no podía. Era divina esa parte. Era muy buena, pero no era normal. O sea, no tenía lógica. Así que había ido a buscar al psicólogo porque ya me había dado cuenta que la solución mágica no funcionaba, así que mejor volvía a la tradicional. Lamentablemente hoy no está con nosotros en este plano, pero bueno, el licenciado Manchinelli yo considero que me salvó la vida con su tranquilidad, con su paz. Me pidió que le llevara todo lo que estaba escribiendo, porque yo lo que hacía era criar a mi hija y escribir. Mañana, tarde, noche, en la calle, en el baño, en la cama, en la cocina. Bueno, yo estaba aparte convencida que todos esos cuadernos iban a ser un libro y mi familia me miraba y me decía, estás delirando. Sí, tenía delirios, pero esos cuadernos en el año 2021 fueron un libro declarado por la municipalidad como interés cultural y por el poder de la Cámara de Diputados como interés legislativo por ser la primera paciente que contaba en carne propia y en primera persona todo el trayecto que se vive en la bipolaridad. Diagnóstico que me dieron después de que el psicólogo con mucha calma leyó todos esos cuadernos, me fue explicando de que obviamente no era normal, me preguntó si había consumido algo, como yo explico, estaba limpia, eso ayudó a mi médico a que el diagnóstico me lo dieron rápido. Limpia no significa que estaba bañada como ahora que vine, sino que no, que él sabe como psiquiatra qué significa para
libros es no consumir sustancias tóxicas ni alcohol. Por eso muchos dicen que la bipolaridad tiene un promedio de 5 o 7 años diagnosticarse. En mi caso fueron 5 meses nada más. Así que bueno, soy una bendecida y mucha gente me envidia por haber podido tan rápido tener un diagnóstico y un tratamiento. Sí hubo una confusión porque en el primer momento pensaron, cuando yo fui y le dije al psicólogo, a mí me explota la cabeza, o sea, tengo una ACV, no duermo, me estalla, o sea, anestesienme, duérmanme, hagan algo, pero párenme la cabeza porque no puedo pensar más. Creo que pensaba mejor que ahora, pero no importa, pensaba mucho, demasiado. Y el psicólogo con mucha tranquilidad llamó al médico, le dijo, mira, esto es una urgencia, le explicó a mi papá, porque mi instinto de supervivencia hizo que la sesión anterior le dijera al psicólogo, si no vengo la semana que viene, te autorizo a que llames a mi familia, porque yo era mayor de edad y se suponía que no podía llamar a mi familia por secreto profesional. Y la noche anterior le escribí una carta a mi papá y le dije, por favor, que no se olvidara que yo necesitaba que estuviera en la terapia. A ellos dos les dije, ayúdenme, no sé cómo, pero háganme dormir de alguna manera porque hace 7 días que no duermo. De hecho, yo no tenía la menor idea ni en qué día estaba. Y cuando me tocó revisar los cuadernos y todo lo escrito para publicar el libro, decía, wow, ¿cuánto tiempo pasó de una cosa a la otra? Y después veía y decía, lunes, martes. No había pasado tanto tiempo, había pasado 24 horas, pero yo no había dormido, así que había sido como una semana. Y logré ir al médico, confundieron un poco, la única confusión fue haberme metido en ese taller. Me dieron un tratamiento, estuve 1 mes y medio más o menos bien y después llegó la otra parte de la bipolaridad, que es la depresión. La depresión de no querer salir, no querer comer, no querer vivir, no querer nada, no querer. No querer, no poder, porque no es lo mismo querer que poder. No podía, aunque quisiera, yo quería por mi hija, lo que sí podía, no sé por qué, quizás porque el deseo más grande que había tenido en la vida era ser mamá, sí podía levantarme para llevarla a la escuela, sí podía levantarme para cuidarla, sí podía levantarme para ser mamá, pero después no podía para nada más, la llevaba y volvía a la cama. Y al igual que Fernando pensaba, quizás lo mejor es que yo no exista, quizás lo mejor para que mi hija es que yo no sea un peso para mis papás, voy a ser un peso para toda la vida, voy a ser una carga, eso era lo que pensaba. Pero a la vez tampoco sabía cómo, digo, si hago algo y después soy más carga porque no me, entre comillas, no me sale bien y termino peor, era como que no tenía como mucha salida, no le encontraba la salida. Y lo maravilloso es que hoy, 18 años después, porque como le dije a Cecilia, parezco de 47, pero el documento dice 47, pero yo siento que tengo 18. O sea que el día que me dijeron que tenía bipolaridad, yo volví a nacer. Y como en todo nacimiento fue doloroso, los partos no son lindos, pero yo volví a empezar de nuevo y pude lograr todo ese currículum que nunca lo hubiese imaginado, pude lograr muchísimas cosas porque mi tratamiento farmacológico y psicológico me dio constancia. No les voy a decir que vivo así. La estabilidad o la eutimia, como le llaman los médicos, no significa que todo nos resbala. Tengo tristezas, como todo el mundo, si se muere un amigo o si se muere mi gata lloro, y si me estoy por recibir, como me estuve por recibir, estaba feliz, y si mi hija ahora se está por recibir, estoy contenta. O sea, me permito tener los altibajos de todas las personas. Lo que estoy alerta es que esa alegría no se convierta en manía o euforia, como lo llaman, y que esa tristeza no se convierta en depresión. Y eso lo logro usando 2 muletas que para mí han sido fundamentales. Después que acepté mi diagnóstico y después que acepté el tratamiento, porque esa es otra etapa, ¿no? Cómo nos rehusamos, calculo que Hernán lo sabe como médico y bueno, Cecilia lo sabe por experiencia, no en particular, pero ella ya lo va a contar, que cuesta mucho aceptar que necesitamos ayuda. Y en mi caso en particular,
que es una enfermedad genética, que es de por vida, aceptar que toda la vida tengo que tomar una pastilla. No, a los 5 años estaba bárbara, estaba estudiando, me estaba por recibir. Dije, yo estoy bárbara, ¿yo por qué tengo que seguir tomando esta pastilla? Insistí, la dejé y ahí me di cuenta que estaba bárbara justamente porque tomaba la pastilla. Entonces me di la cabeza contra la pared, no volví a dormir, volví a estar depresiva y tuve que ir con el rabo entre las patas, como dicen en el campo, al médico a decirle, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí acepté que necesitaba quizás para caminar 2 muletas, que es mi tratamiento farmacológico y mi tratamiento psicológico. Escondido, porque acá en la ciudad, como en América, también hay un prejuicio. Si vas al psicólogo estás loco, si vas al psiquiatra estás loco, y en realidad no. Estar loco es no aceptar ayuda cuando la necesitamos. Cuando necesitamos, porque tenemos dolores en el estómago o acidez, vamos al gastroenterólogo. No nos da vergüenza. Entonces, cuando tenemos un problema anímico y vemos que no podemos arreglarlo nosotros solos, porque a veces sí se puede, como dijo Andrea, con una meditación, pero a veces no se puede sola con una meditación. Se necesita un profesional, para eso están, para eso estudiaron. Entonces, nosotros no podemos creer que somos todopoderosos y que solamente con el cariño de la gente, de los amigos y de mi familia, a la cual hasta el día de hoy agradezco porque se pusieron mi enfermedad a cuesta sin conocer casi nada, porque hace 18 años no se conocía casi nada de lo que era la bipolaridad, no existía internet y mi papá dijo, no la internamos, tiene una hija y tiene que estar cerca y ella no se quiere internar, así que indíquennos qué tenemos que hacer y vamos a hacerlo todo en casa. Algo que le voy a agradecer a mi papá hasta el último día que yo viva, porque no tenía la menor idea cómo manejar esa situación, pero dijo, la vamos a manejar por ella y por mi nieta. Entonces, lo agradezco porque seguramente también hubiese salido adelante si hubiese tenido una internación, pero para mí fue mucho mejor y para mi hija también hacerlo en familia. Así que mi recomendación, porque me está haciendo señal que es mi pareja que me tengo que callar, mi recomendación es que todo llega, todo se transforma, aunque no lo podamos ver en ese momento, porque en ese momento vemos que somos una carga. Hoy yo soy un alivio para mi familia, hoy ayudo a mi hija, hoy ayudo emocionalmente y económicamente a mi abuela, muchas veces incluso a mis papás. O sea, yo creí que iba a ser una carga y terminé siendo un alivio para ellos. A veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tomado otra decisión? Quizás ellos hoy no tendrían esa ayuda que yo significó en su vida. Entonces, pensamos que no podemos, pero podemos más de lo que creemos. Yo en ese momento no creí que iba a haber una persona como Hernán diciendo todo el currículo en eso, porque de hecho por ahí hay una amiga que me conoce de jardín y puede decirles que cuando yo me puse a estudiar me dijeron, ¿para qué? Si nunca terminás nada. O sea, fue como... Y más o menos como Fernando también dije, lo voy a terminar por orgullo, para demostrarle al otro que lo voy a terminar. Ni siquiera era por mí. Y después empecé a hacer las cosas por mí. Entonces, les recomiendo que lo intenten, que no es fuerte el que no se cae. El que no se cae, no se cae. No sabe si es fuerte porque no sabe si se puede levantar. Es fuerte el que se cae y se levanta 1, 2, 10 o 1000 veces. No importa las veces que sea necesario. Que acepten ayuda, que la ofrezcan a los demás, que le hagan entender a los demás de que se olviden de los estigmas y de los prejuicios y que la salud mental forma parte de la salud general y que no la podemos, ya desde esa parte, con el título, discriminarla y que la tenemos que defender
y cuidar, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Y yo no tengo que ser la única ni una de las cientos de personas que pueden dar un testimonio porque tuvieron la suerte de que un papá o una mamá les pagara un psicólogo, un psiquiatra o una medicación que son muy caras. Tiene que ser un derecho para todos y no un privilegio para pocos. Así que si están acá es porque están interesados, porque tienen a alguien, y les pido por favor que lo pidan, no hoy, porque yo lo vengo pidiendo hace años, y no mañana, sino ayer, hoy y mañana, la salud mental o general, en realidad, porque debemos dejar de sacarla, porque a la persona que es diabética no le decimos como la salud diabética. Así que la salud tiene que ser un derecho, porque la vida es un derecho y la tenemos que aprender a vivir. Mi amor, no sé por qué te emocionás, pero por algo será. Muchas gracias Greta. También, ¿no? Cómo se repiten esto de la familia, tu papá, le pediste ayuda. Acepto que necesito ayuda, me banco el estigma, porque hay un estigma, sí, hay tabú de hablar esto, hay tabú del estigma, sos loco, ¿qué? ¿Vas al psicólogo? ¿Estás loco? ¿Tomás pastillas? ¿Qué? Ese delirio que mis papás decían es esto, no es un delirio, no era tardó 12 años en convertirse en realidad, pero no era un delirio. Mis felicitaciones. La verdad que, y bueno, esto, también el psicólogo que la escuchó, porque no siempre un psicólogo puede escuchar, no siempre un médico puede escuchar, el psicólogo, el médico, la familia, pero esto de bancarte, aceptar caernos para levantarnos, y ahí está la fortaleza. Así que te agradecemos mucho, Greta. Vamos a seguir con Cecilia Balinotti. Cecilia, antes que nada ya sos miembro activo, sos militante de Global Sí, es lo primero que voy a decir, ¿sí? Nos empuja, o sea, no nos deja descansar, ¿no? Ahí, ¿qué decís, Marcela? No nos deja en paz. Gran motor de Global Sí, te estamos agradecidos. El que no hace no se equivoca, ¿sí? Por eso las cosas a veces salen, a veces no, pero bueno. Además de todo eso, Cecilia es farmacéutica, licenciada en Ciencias Farmacéuticas, es docente, integrante de la Comisión de Asignación de Créditos del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, ex integrante de la Comisión Provincial de Educación Permanente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, actual integrante de la comisión, esto es en vivo, actual integrante de la Comisión Provincial de Educación Permanente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, certificada y recertificada por COFA y otras siglas, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, columnista de radio en A24 por COFA, columnista en Radio Classic, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas es una superviviente, así como Greta y Fernando son sobrevivientes. Cecilia es superviviente. Cecilia, te damos la palabra. Bueno, siempre empiezo agradeciendo a Global que me da este espacio, que nos ayuda a construir nuestra resiliencia, la de mis hijas y la mía, utilizando todas las herramientas que en este congreso vimos y muchas más que yo ni conocía. Y que tal vez tampoco nunca me imaginé trabajando en prevención de suicidio. Yo tengo una historia hermosa, tenía un marido maravilloso, éramos sumamente felices, hasta que un día todo cambió, empezó a estar raro, como cuenta Greta, a cambiar todo y no identificábamos bien qué pasaba. Después de varios años se diagnosticó bipolar, pero no tuvo la suerte de Greta porque no tuvo la aceptación del tratamiento. Él se negaba totalmente a la aceptación a pesar de que tenía todo a la mano y lo llevábamos absolutamente a todos los lugares donde nos decían. Pero bueno, él no aceptó ese tratamiento, no se pudo aferrar a la vida y su única salida, como decías vos,
fue sentir que no vivir era lo mejor. Sentía que era una carga para nosotras. Que por supuesto no lo era. Pero la vida nos va cruzando a gente como Greta, que nos enseña y nos acompaña para entender. Perdón la sensibilidad, lo que pasa es que Greta me sensibiliza mucho porque ella me contó muchísimas cosas que nosotros vivimos y que yo no podía entender. Así que gracias por estar acá, por acompañarnos todo el tiempo, por enseñarnos todo lo que nos enseñás a mis hijas y a mí, a su esposo que está acá, a su amiga que fue nuestra conexión. Yo digo que la vida te pone a prueba y a nosotras nos puso más que a prueba, creo, como a todas las familias que les pudo haber pasado algo así. Pero creo que supimos ver el camino y las cosas que fueron apareciendo en el camino, como Greta, Vane, que apareció primero y es una amiga en común. Entonces, cuando ella me reacompañó en el proceso de Gastón y Greta había pasado por lo mismo, entonces dijo, bueno, las voy a conectar. Greta nos quiso conocer y a partir de ahí no nos separamos más, aunque sea por teléfono. Y bueno, hoy estamos usando todas las herramientas que tenemos a la mano para poder volver a ser felices, volver a reírnos, porque cuando él fallece por suicidio, la primera sensación fue que nunca más me iba a reír, que nunca más iba a ser feliz, que no sabía cómo iba a poder ser como madre, porque no me podía sostener a mí misma, pero me tocaron dos leonas tremendas que hoy está acá, una, y la otra tiene que jugar al vóley, así que gracias a Dios siguen con sus compromisos. Pero me tocaron dos hijas hermosas que me hicieron entender que la decisión de papá, como estamos totalmente convencidas, fue a raíz de una enfermedad, que fue la única salida que encontró, aunque nunca vamos a estar de acuerdo. Hoy estamos tratando de entenderla y de aceptarla, y es todo un camino muy difícil, pero se puede. Hoy volvimos a ser felices, volvimos a tomarnos vacaciones, volvemos a reunirnos en familia, porque algo que siempre me decís vos que yo me olvido de decir es que el fallecimiento de él fue en plena pandemia también. Entonces para nosotros fue como mucho más largo y más difícil el proceso. Las lágrimas por él creo que con y sin tratamiento las voy a tener toda la vida porque era el hombre de mi vida, era el hombre con el que yo elegí formar la familia y las hijas hermosas que tengo y le voy a dar gracias toda la vida. Y bueno, y el no tener a la familia también se nos hizo muy difícil, pero cuando pudimos reencontrarnos otra vez en común con la familia, ahí fue donde arrancamos. Y lo que siempre decimos en Global, las 4D, que es la dieta, deporte, descanso y despeje, lo empecé a aplicar porque algo me faltaba y no sabía bien qué era, sin ganas, porque no tenía ganas de cocinar, ni de comer, ni de nada. Mis hijas me obligaban y me sostuvieron hasta que pudimos volver a yo ser la madre, porque Cata pasó a ser la madre durante un tiempo para levantarme y retarme, mamá, basta. Empezamos a ir a una nutricionista para ver cómo podíamos comer un poco mejor. Con la nutricionista nos derivó a hacer actividad física también, porque bueno, obviamente con la pandemia estábamos todos muy quietos. Tampoco me gusta ir al gimnasio, pero decidí ir al gimnasio, que por supuesto me hace re bien. Con esas dos cosas, mejor alimentada y con movimiento, estaba más cansada, entonces empecé a descansar mejor. Empecé a sacar un poco tanto ruido que tenía en la cabeza que no me paraba. Y por último me estaba faltando algo me faltaba, y con Global aprendí que el despeje también era muy importante.
Entonces, aún en pandemia dijimos, bueno, a la plaza, con amigos, con la familia, con barbijo, en el patio. Y eso fue el punto final, como que la familia nos terminó de dar el broche de oro que hoy nos siguen acompañando y nos acompañaron en todo el proceso de la forma que pudieron, porque nosotras acá, nuestra familia es del interior. Pero con las herramientas que Global nos da, si las empezamos a aplicar y vemos todo lo que la vida nos pone en el camino, insisto, como amigas, familia, Global, ustedes que están todos seguramente por ahí conmocionados por los testimonios, porque escucharlo en carne propia a veces es difícil y es difícil contarlo también. Creo que con todas estas herramientas y las cosas que Dios y la vida nos ponen en el camino, tenemos que sacar un poco el ruido y empezar a mirarlos y a tomarlas. Porque si las tomamos, aunque nos dé mucho trabajo, como les pasó a los dos, y nos pasó a nosotros también, empezar a utilizar todas estas herramientas te va encaminando en el camino de la felicidad. Porque como dice Greta, la vida es un derecho y la felicidad también es un derecho. Y tomar, principalmente, aceptar, digo yo. La palabra aceptación es la que te va a dejar arrancar. Cuando vos aceptás lo que la vida te tocó, empezás a encontrar el camino. Hasta que no lo aceptes no vas a poder ver nada de lo que tenés a la mano, porque tenemos muchas cosas a la mano. Así que bueno, no quiero ser más larga, pero bueno, yo siempre agradecida a Global, a Marce, que es una genia, que está ahí y nunca la nombramos, pero es el motor de todo esto también, la que nos aguanta, porque no solo lo aguanta Hernán, sino que me aguanta a mí. Pero bueno, somos creo que un gran equipo y ojalá sigamos por mucho tiempo y con mucha más gente siempre y con muchos más colaboradores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Que también un poco repitiendo, me repito, pero así queda, o sea, esto de la familia, ¿cuál es? Bueno, la familia, ¿sí? Aceptar, ¿no? Aceptar, no queda otra. Aceptar. No estoy de acuerdo, pero acepto, pero no estoy de acuerdo. Y esto, y la salud, la vida es un derecho, ¿sí? Y por eso estamos acá. Entonces, y gracias. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros, por estar en Global. Gracias, gracias porque lo que transmiten es muy profundo. Hay que tener huevos, ¿eh? Hay que tener huevos para estar acá, gente. Yo estoy acá, sí, saquito, pero hay que tener huevos para decir, mirá lo que me pasó. ¿Bien? Entonces, vamos a abrir un ratito, si les parece, si tienen dudas, preguntas, consultas. Si quieren hacer algún comentario, también tenemos por acá por el chat. Empezamos con el chat, que es más fácil. Te dejo el micrófono, Cata, si querés. ¿Te paraste? Bueno, acá digo, fíjate que ande. Analía nos comenta, hay muchos comentarios muy lindos, se los quiero compartir en el chat. Dice Analía, admiro tu fortaleza, Cecilia, sos una mujer muy fuerte. Lo que tuviste que pasar no fue fácil, pero tú sos una mujer fuerte. Te dejó una experiencia con un propósito que es poder ayudar a otros. Y vaya que es un propósito, hablamos de la implicación social, de conectarnos y ser a partir de ayudar a otros. Hilda dice, hermosa mesa, me encantó cada experiencia de vida, gracias por compartir sus experiencias. ¿Sí? Muchas gracias, Greta, muchas gracias, la ayuda del entorno. Sí, estoy... La misma historia, Sonia dice, la misma historia que cuenta es la mía. Hay mucha gente que se identifica y se reconoce porque nos pensamos que nos pasa a nosotros solos y cuando lo podemos poner en palabras, esto de hablar, decirlo, escucharlo, es el primer paso, gente, ese es el primer paso. Entonces, poder hablarlo, lo primero que hicimos, poder hablarlo, decir, che, necesito ayuda, ahí, acá, ayuda. ¿Bien? Sonia, gracias por compartir, ¿sí? Gracias, Fernando, por tu experiencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por supuesto.
A mí me pasaba también que el hecho de la vivencia estaba tan encerrada en lo que a nosotros nos pasaba que pensaba que nos pasaba a nosotros solos. Y con todo esto que estamos haciendo, de escuchar a otros y de compartir, no sé si la palabra es un alivio, pero es sentir que no estás solo, sentir que a otras personas también les pasa y que tienen el mismo dolor. Y cuando lo empezás a compartir, acá hay colegas farmacéuticas que también han vivido su proceso y que a lo mejor algún día se anime a estar sentada acá. Cuando nosotros empezamos a contar y a hablar, la sensación es de que no estoy sola, a otros les pasa, y compartimos las experiencias y nos ayudamos como nos pasa con ella. Tal vez yo le ayudo a ella, no sé si tanto como vos a mí, pero bueno, a mí me ayuda muchísimo y es empezar a hablar, a descomprimir y a contar. No tenemos que tener vergüenza de lo que nos pasa, tenemos que hablar para poder salir adelante. Nos damos cuenta que no somos bichos raros, que hay un montón de bichos raros. Mi pareja, cuando yo hice la presentación, me dijo, ¿dónde había tantos bipolares y no sabía? Salen de las baldosas. Vamos a armar una lista de diputados, me dijo, porque pero no era que salían, estaban y como yo, no lo contaban porque les daba vergüenza, porque pensaban que los iban a echar del trabajo, porque pensaban que los iban a marcar con el dedo. No era que los habían diagnosticado el día que yo lo conté. Les venían en tratamiento hace 20 años cargando esa mochila solos y cuesta más cargarla solos. Así que traten de buscar a alguien con quien compartirlo porque no somos bichos raros. Así que somos personas con un diagnóstico. Tal cual, tal cual. Y esto se trata de vencer el estigma, de aceptar al otro, ¿sí? De esto se trata. Sigue, bueno, online están a full, acá están todos como impactados, ¿sí? Y eso está muy bien, llegó, ¿sí? Gracias, Fer, por enseñarme tanto. Sandra dice, qué capos los tres. Levantar la bandera de resiliencia e irradiar el amor incondicional sana a muchos. Bueno, un montón de mensajes así. Gracias, Hernán, por estos encuentros maravillosos. Hermosa mesa. Puedo estar un buen rato, ¿sí? Quiero mandar un saludo, queremos mandar un saludo y solidarizarnos con Nadia, que hoy va a estar en esta mesa, ¿sí? Nadia está en una situación muy especial. Ella va a estar... este tema sigue vigente, ¿sí? Tuvo una situación con la que era amiga de su hija, ¿sí? Que falleció por suicidio. Entonces... estamos con vos, Nadia, y por eso estamos acá, ¿sí? Para que esto deje de ocurrir, para que empecemos a tomar conciencia y a establecer esa red y que no es que nos juntamos un día, otro, no, que todos, cada cual desde su baldosa, podamos seguir abriendo esta red, ¿sí? Así que les voy a pedir un fuerte aplauso para estos valientes. Quiero... Todavía, bien, esto es bien. Primero agradecer, él está así nomás, pero es el prosecretario. Vino así nomás porque, quiero aclarar, me voy a parar, y no me voy a caer, que me tropecé con este escalón, me tropecé. Claro, Él vino a abrir la puerta, porque hoy estaba complicado. Resiliencia, se vino, le dije, escúchame, vení a abrirnos la puerta que tenemos que transmitir. Y se vino, así que agradecidos con Alfredo Brunetti, prosecretario de Relaciones Institucionales, que está bancando esta movida y que dice, decí que la seguimos, más vale que la seguimos, esto sigue, esto es un comienzo, en realidad hace 6, 7 años que comenzamos, gracias a Juan Carlos Martín, que abrió este espacio en la universidad, se la bancó también, dijo, porque era un momento, ahora se puede hablar de esto, pero hace 7 años hablar del suicidio era como que todos te corrían la cara, decir, no, acá en la universidad, ¿cómo vamos a hablar de suicidio? Si fue justo después del caso tan mencionado en la universidad, entonces todos se pensaban que, pues vienen a atacar a la universidad. No, esto pasa todo el tiempo, en todos lados, tenemos que pararlo, pero lo paramos entre todos, entre todas, ¿sí? Hablando del tema, ¿sí? Hablar no mata, lo que mata es el silencio. Esto entonces... Sí, claro que la seguimos. Todos los años hacemos cursos de formación de formadores.
hacemos capacitaciones con expertos suicidólogos, ¿sí? Todo el año tenemos el mes del suicidio y todas las actividades están involucradas con promoción del derecho de vivir, con el promocionar la vida, las habilidades blandas. Entonces sí, esto sigue, ¿sí? Esto termina con una fiesta, vamos a hacer una fiesta, ¿sí? Agarrás el micrófono, te doy 1 minuto para promocionar la fiesta y vamos a pasar a la otra mesa, lo tenemos acá. Después de tanto, están así, vamos a meditar un rato, ¿no? Vamos a meditar, a bajar y a decantar tanta información. Un chivito para la fiesta de cierre. Bueno, como cierre del Congreso vamos a hacer el martes 28 a las 20:30 horas en el Teatro Metro, que acá el señor Hugo nos consiguió por un contacto, así que el Teatro Metro colabora poniendo el espacio para hacer un evento a beneficio del Global. Así que bueno, tenemos las entradas a disposición. Todo aquel que quiera, ahora cuando termina y tengamos el descanso nos dicen, y los esperamos porque va a ser un evento musical para festejar y celebrar la vida. Que empuje, bueno, ¿cómo nos empuja? Sí, un breve comentario, sí. No, quería comentar, bueno, yo perdí a mi hijo y estoy saliendo gracias a mis amigas. O sea, aislarse es lo peor que se puede hacer, tanto para el enfermo como para los familiares. Esa red, mi hijo lo perdí en la pandemia, quitarle los amigos, aislarlo fue lo peor que pudo pasar. No bastó el cariño de la familia. Y yo me sostuve, aparte de mi psicóloga, que la amo, con mi familia y con un grupo, se llama APEF, de familiares de gente con trastornos psiquiátricos, que aparte de tener a los familiares que nos apoyamos, tenemos un WhatsApp. En los momentos de crisis yo recurría a ellos, siempre tenía una palabra, me tranquilizaba, me decía cómo tenía que proceder, en el sentido de que cuando hay un enfermo, a veces al no conocer la enfermedad, uno lo enfrenta, cuando lo que tenemos que hacer es calmarnos primero, para brindarle calma a él. Entonces ellos me alentaban, me guiaban, y creo que es una buena herramienta para todos los que de alguna manera u otra tienen un familiar o están atravesando, o un amigo que esté atravesando esta situación. APEF, familiares de gente con problemas psiquiátricos que aparte se nutren de profesionales, psicólogos, psiquiatras, abogados, porque mi temor era cómo resolver la vida de mi hijo cuando yo no estuviera. Eso también me quitaba el sueño, porque como ella no se podía defender en la vida, cómo administrar su futuro cuando yo no estuviera. Todo eso que yo estoy nombrando lo pueden lograr asesorándose con gente como ustedes, como este grupo. Bueno, y creo que es un aporte que ojalá que les sirva, ojalá que nunca lo tengan que usar, pero bueno, está. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una más. ¿Qué tal? Soy Roxana Urquizo, soy enfermera pediátrica y docente de nivel terciario. Simplemente agradecerles por la resiliencia, por este conversatorio, por comentarnos su vida y cuánta enseñanza nos dan a cada uno de nosotros. Agradecer a Global Peace porque nos enseña y buscar herramientas para poder trabajar tanto con mis pacientes pediátricos como también con mis alumnos. Todos tenemos que tener conciencia que la salud mental es muy importante, y agradecer estos espacios que nos dan para poder escuchar y poder charlar. Estos conversatorios nos hacen más fuertes y más resilientes. Muchas gracias a ustedes.